Hola a todos. Vamos a platicar el día de hoy del uso de glucocorticoides en reumatología pediátrica. Soy la doctora Araceli Arellano, reumatóloga pediatra de la UMA de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente. Los corticoides, pues como todos sabemos, se producen en las glándulas suprarrenales bajo el influjo del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, estrechamente relacionados con la producción de hormona adenocorticotropa. De los glucocorticoides endógenos, pues el prototipo es el cortisol. El cortisol, que su producción tiene un ritmo circadiano y se produce en 5 a 25 microgramos por decilitro o 10 a 20 miligramos por día en el adulto de 1 metro con 0.73 de superficie corporal, lo que equivale a 7.5 miligramos por día de prednisona. Este cortisol circula en sangre unido a proteínas, principalmente a transcortina en un 75%, a albúmina en 15% y a alfa-globulina en una fracción pequeña. En niños, estos son los valores de referencia por edad de la producción de cortisol, pero en general se acepta que la producción basal endógena es el equivalente a 5 miligramos metro cuadrado de prednisona. De los mineralocorticoides, pues la aldosterona es el prototipo de los endógenos. La mayor parte de las especialidades médicas trabajamos terapéuticamente con glucocorticoides. Los mineralocorticoides de uso terapéutico son en realidad muy pocos. Uno de ellos, o el más conocido quizá, es la fludrocortisona, que utilizamos los pediatras para el tratamiento de la hiperplasia adrenal congénita. Como decíamos, el cortisol tiene un ritmo de producción circadiano. Este se produce en su pico máximo entre las 6 y las 8 de la mañana, va teniendo un descenso gradual durante el día, con una dosis muy baja antes de irnos a dormir, alcanzando el pico mínimo aproximadamente a la 1 de la mañana y volviendo a subir de forma exponencial hasta alcanzar su pico máximo matutino. Sin embargo, este ritmo circadiano se ve modificado por las horas de sueño de la persona, por el horario de alimentación y por la exposición a la luz, especialmente a la luz solar. Dentro de la historia de los glucocorticoides, pues estos constituyen una de las más importantes revoluciones terapéuticas o mayor avance terapéutico del siglo XX. Sin embargo, pues su historia va hasta el siglo XIX, cuando en 1843 Thomas Addison descubrió los cambios encontrados en las autopsias de pacientes con la enfermedad que lleva su nombre, que tenían alteraciones a estos niveles. Y pues un siglo después, en 1930, empezaron a aislarse los extractos crudos de las glándulas animales, eh, principalmente del ganado bovino, con el objeto de tratar a pacientes con enfermedad de Addison. Y estos extractos crudos de las glándulas suprarrenales de los animales, conforme se fueron aislando, se fueron denominando compuesto A, B, C, D, E y F. Esta extracción y estudio se dio principalmente en la Clínica Mayo por el doctor Kendall. Para el otoño de 1940, la industria farmacéutica inició su expansión porque durante la Segunda Guerra Mundial corrieron rumores de que los pilotos nazis estaban volando hasta los rastros argentinos para traerse las glándulas suprarrenales del ganado vacuno, extraían estos compuestos, se los inyectaban y con ello eran capaces de volar a grandes alturas y de mantenerse en combate por hasta 48 horas seguidas. Esto hizo que se despertara mucho interés y se siguiera el estudio de estos compuestos. Como les decía, uno de los principales sitios en donde se estudiaron estos compuestos fue la Clínica Mayo con el doctor Philip Hensch y el doctor Edward Kendall. Pero al mismo tiempo, de forma simultánea, el polaco Tadeusz Reichstein, que laboraba en Suiza, estaba trabajando también con estos compuestos. El primer corticoide que se tuvo en cantidad importante fue el compuesto A y posteriormente el compuesto E y el F. Y en la Clínica Mayo dispusieron de 9 gramos de compuesto E y habían decidido que 6 de esos gramos los iban a destinar para tratar a pacientes con enfermedad de Addison y los otros 3 gramos los iban a destinar para la investigación química. Esta es la estructura básica de los glucocorticoides. Este es el compuesto E o cortisona, que tiene 4 anillos ubicados en diferentes sitios espaciales
y que añadiéndole diferentes enlaces carbono, grupos hidroxilo o grupos carboxilo en diferentes posiciones, nos llevan a la formación de los demás compuestos. El compuesto E, al ser la fórmula estructural más simple, pues fue aislado y fue manejado en diferentes lugares, principalmente por Kendall y por Reichstein. Y el doctor Hensch de la Clínica Mayo, en abril de 1941, tenía entre sus notas una leyenda que decía, pruébese el compuesto E en la artritis reumatoide, derivado de una intuición que él había desarrollado de que estos compuestos podrían ser útiles para las pacientes con artritis reumatoide, ya que él había observado que estas mujeres, eh, durante el periodo de embarazo y durante los episodios de ictericia, presentaban remisión de la inflamación articular, la enfermedad entraba en remisión, y esto lo llevó a pensar que podría haber alguna relación, ya que había mujeres que tenían concomitantemente enfermedad de Addison y artritis reumatoide y cursaban con esta sintomatología y con la remisión de la misma. Pero no se desarrolló ningún trabajo acerca de esta hipótesis hasta 7 años después, el 21 de septiembre de 1948, cuando el doctor Hensch y sus colaboradores de la Clínica Mayo inyectaron 50 miligramos de cortisona a una mujer de 29 años portadora de artritis reumatoide. La cita bibliográfica refiere que esta mujer tenía años postrada en cama y que 2 días después de la aplicación del medicamento, la mujer se levantó y se fue de compras todo el día. Entonces esto generó un boom en el tratamiento de pacientes con estas enfermedades y otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y se dice también en las publicaciones que en el laboratorio del doctor Hensch descansaba después un banner con la leyenda que decía, se colocó el jinete por delante del caballo, porque fue tanta la euforia por tratar a estos pacientes por la mejoría tan espectacular que presentaron, que no se percataron de cuántos efectos secundarios iban a encontrarse con el uso de estos medicamentos, sino hasta un tiempo después. De ahí la leyenda de se colocó el jinete por delante del caballo. No obstante, los numerosos efectos secundarios que tienen estos medicamentos, pues siguen siendo hasta hoy el más potente de los antiinflamatorios y la piedra angular del tratamiento de muchas de las enfermedades autoinmunes y reumáticas en nuestros días. Respecto a su mecanismo de acción, pues sabemos que este mecanismo de acción es dependiente de la dosis. Con dosis bajas a intermedias vamos a encontrar el efecto genómico y con dosis altas vamos a unirle el efecto metabólico o no genómico. Somos susceptibles de forma diferente por especie al uso de la misma dosis y el mismo compuesto. No todos los animales vamos a reaccionar de la misma manera. Y pues los glucocorticoides circulan en sangre al igual que el cortisol, unidos en su mayoría a proteínas, especialmente a globulina enlazante de cortisol. Y es la fracción libre la que tiene los efectos terapéuticos en el organismo. Sus dos principales líneas de acción, sus dos principales vías de acción son los efectos antiinflamatorios y los reguladores del sistema inmune. Respecto a los efectos inflamatorios, esos están principalmente dados porque los glucocorticoides favorecen la transcripción de genes que codifican proteínas antiinflamatorias. Y el ejemplo más claro de esto es que favorecen la síntesis de lipocortinas. Y los efectos inmunomoduladores pues son numerosos, pero dentro de los principales se encuentran la inhibición de funciones inmunes porque regulan la expresión genética de citocinas proinflamatorias. Y asimismo, tienen la capacidad de interferir con la adhesión y migración de las células inflamatorias. De todos es conocido que los pacientes tratados con glucocorticoides, especialmente cuando las dosis son altas, tienen una neutrofilia paradójica. Estos pacientes, pues, al tener el bloqueo de las moléculas de adhesión y CAM, PECAM, PECAM, CAM, etcétera, el neutrófilo es incapaz de unirse al endotelio vascular, atravesar el vaso y migrar a los sitios inflamatorios y permanece circulando en sangre. La señalización inflamatoria persiste, por lo tanto la médula sigue liberando al torrente sanguíneo glóbulos blancos, leucocitos, a expensas de neutrófilos e incluso de formas inmaduras. Por lo tanto, el paciente está cursando con un proceso de leucocitosis a expensas de neutrofilia y vandemia, sin estar necesariamente cursando con infección concomitante.
Para ejercer su mecanismo genómico, los glucocorticoides lo hacen a través de sus receptores. Y sus receptores, pues, son proteínas codificadas por el gen NR3C1. Estos receptores están ubicados en todas las células del organismo, excepto en los eritrocitos, pues ya que son células anucleadas. Y este receptor humano fue clonado en 1985. Cuando está inactivo, cuando está quiescente, no unido a su ligando, se encuentra en el citoplasma de la célula y está acompañado de 3 chaperonas, que es la inmunofilina y 2 proteínas de choque térmico. El receptor de glucocorticoides tiene 2 isoformas, la alfa y la beta. El que une glucocorticoides es el receptor alfa, que es una proteína fosforilada de 95 kilodaltons que tiene 3 regiones. Una región inmunogénica central, una región aminoterminal y una región carboxiloterminal. El receptor beta no se encuentra localizado en el citoplasma, se encuentra en el núcleo, no une glucocorticoides y su función principal es la de regulador del receptor alfa. Sería un regulador de la función del receptor de glucocorticoides alfa. Perdón. Entonces, como decíamos, los glucocorticoides, al ser estructuras lipofílicas, atraviesan la membrana celular, se unen a su receptor en el citoplasma y se trasladan por el citoplasma mediante las chaperonas o complejo de transporte, que es la inmunofilina y 2 proteínas de choque térmico 70 y 90, hacia el núcleo. Al llegar al núcleo, se disocia este complejo proteico y el receptor de glucocorticoides entrega el glucocorticoide al elemento de respuesta a glucocorticoides. Este elemento de respuesta a glucocorticoides está en el núcleo entre las cadenas del DNA celular. Es el que reconoce la secuencia de aminoácidos del DNA celular e incorpora el glucocorticoide dentro de este. Por lo tanto, cambia la configuración de los aminoácidos y se altera la síntesis del RNA mensajero de la célula. Y con esta alteración del RNA mensajero, pues se suprime la producción de proteínas o se altera la producción de las proteínas existentes. Los mecanismos por los cuales se da la síntesis alterada del RNA mensajero son principalmente la transrepresión y la transactivación. Mediante la transrepresión se logra la inhibición de proteínas reguladoras de ADN, como la proteína inflamatoria 1 o el factor nuclear kappa beta, que son necesarias para la síntesis de citocinas proinflamatorias. Sabemos que el factor nuclear kappa beta está directamente relacionado con la producción de interleucina 1 beta, altamente inflamatoria. Y con la transactivación, pues se favorece la transcripción de genes que codifican proteínas antiinflamatorias. El proceso de acción genómico de los glucocorticoides es un mecanismo saturable. Una vez que nosotros hemos utilizado u ocupado todos los receptores para glucocorticoides de las células, si administramos dosis altas o cuando administramos un pulso de metilprednisolona, ya no hay más receptor disponible para ejercer su mecanismo de acción genómico y el glucocorticoide queda atorado y se disocia en la membrana celular. Esto lleva al mecanismo de acción metabólico, ya que con la disolución del glucocorticoide o su atoramiento en la membrana lipídica de la célula, se disminuye la entrada de calcio, potasio y sodio, y esto nos lleva a una disminución de la producción de adenosintrifosfato, de alteración en la fosforilación oxidativa y en general a una función celular alterada. Y con este mecanismo de acción, por ejemplo, el efecto inmune que nosotros podemos encontrar con los glucocorticoides es la interferencia en el fenómeno de activación linfocitaria. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de las dosis de glucocorticoides? Cuando decimos que si utilizamos dosis altas, intermedias o bajas. Las dosis altas son 2 miligramos por kilo por día o 40-60 miligramos metro cuadrado de superficie corporal. Las intermedias 1 miligramo y las bajas 0.5 miligramos y aquí sus equivalentes en metro cuadrado de superficie corporal. Está muy bien establecido que tenemos una dosis tope diaria para utilizar de glucocorticoides y que estas son 60 miligramos al día. Cuando utilizamos más de esta dosis en 24 horas, no vamos a mejorar los efectos terapéuticos, pero sí se van a ver multiplicados los efectos secundarios. La metilprednisolona la podemos utilizar dentro del esquema de equivalencias de los glucocorticoides cuando estamos utilizando estas dosis altas, intermedias o bajas, o cuando tenemos al paciente con un compromiso orgánico grave, con el involucro de un órgano blanco mayor que compromete su vida, como en el caso
de una vasculitis del sistema nervioso con actividad convulsiva, con un brote psicótico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva que nos llega con un síndrome nefrítico nefrótico, la presencia de anemia hemolítica o trombocitopenia inmune primaria, la hemorragia alveolar, etcétera. Se utiliza la metilprednisolona fuera de este esquema de dosis y de equivalencias en una dosis de 20 a 30 miligramos por kilo por día, 3 dosis consecutivas en esos 3 días, y con una dosis también establecida de 1 gramo al día. Y aquí tenemos la tabla de equivalencia de los glucocorticoides de acuerdo a la vida media de los mismos. Estos se clasifican de acción corta, aquellos que tienen una vida media de 8 a 12 horas, de acción intermedia, los que tienen 12 a 36 horas, de acción larga, los que tienen una vida media de 36 a 72 horas, y los mineralocorticoides. Vemos aquí cuál es el equivalente entre unos y otros para calcular nuestras dosis en base a prednisona o prednisolona, que son equivalentes, y hacer nuestra conversión para el uso del glucocorticoide que más se ajuste a las necesidades en el momento para cada paciente. Aquí vemos cuál es la potencia glucocorticoide de cada uno de ellos y la potencia mineralocorticoide, que nos van a ayudar también a establecer, de acuerdo al escenario clínico, cuál es el glucocorticoide que debemos de utilizar en nuestro paciente. Asimismo, de acuerdo a la vida media de cada uno de ellos, tenemos un tiempo de supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenales a tener en cuenta. Y aquí está señalado, para los de vida media corta se suprime el eje de 24 a 36 horas, los de acción intermedia la suprimen de 30 a 40 horas y los de acción larga 48 horas. Respecto a los esquemas de manejo con glucocorticoides, pues tenemos diversas opciones. Cuando utilizamos dosis fraccionadas o divididas en 24 horas vamos a tener un buen control de la enfermedad, pero vamos a tener un mayor número de efectos secundarios. Si utilizamos una dosis única diaria matutina, siguiendo el ciclo circadiano del cortisol, vamos a tener un buen control de la enfermedad con pocos efectos secundarios. Si utilizamos el esquema de días alternos, los efectos secundarios van a disminuir importantemente, pero el control de la enfermedad va a ser pobre, por lo que el esquema de los días alternos no es una buena opción cuando queremos meter en control la enfermedad de nuestro paciente o inducirlo a la remisión. Este esquema de días alternos, argumentando la baja en los efectos secundarios, estuvo muy en boga hará 2 décadas. Sin embargo, pues el control de los pacientes no fue el adecuado y actualmente el uso de este esquema queda restringido casi totalmente a el momento en el que alcanzamos la dosis fisiológica para el paciente o el equivalente a la producción basal endógena, que estamos haciendo nuestra reducción de los glucocorticoides y llegamos al equivalente a la dosis fisiológica, pasamos nuestro paciente a los días alternos para que el día que nosotros no le administramos el tratamiento, retemos a su eje a producir su cortisol y poder suspender en breve tiempo la administración del medicamento. Y los pulsos intravenosos, pues sabemos que tienen una pobre toxicidad a largo plazo, pero tienen una gran toxicidad aguda. Entonces, de estos 3 esquemas vemos que el que mejor perfil tiene es la dosis única diaria matutina, por lo que sería nuestra primera elección a utilizar en todo paciente y de acuerdo a la respuesta o si no es suficiente, entonces valorar, dividir la misma para lograr un mejor control, esto por un tiempo breve y regresar una vez que nuestro paciente ha entrado en control a la dosis única diaria matutina por el tiempo en el que vayamos a dejar nuestro tratamiento corticoide. Como decíamos, durante la revisión de la historia de los glucocorticoides, pues estos tienen numerosos efectos secundarios como hipertensión, impotencia, acné, estrías, obesidad, edema, alcalosis, catarata, glaucoma, pseudotumor cerebri, paniculitis, síndrome de Cushing, intolerancia a los carbohidratos, irregularidades menstruales, hirsutismo, púrpura, plétora, psicosis, crisis convulsivas, necrosis avascular, pancreatitis, cambios miopáticos, cambios hemáticos, infecciones leves y graves, osteoporosis e irritación gastrointestinal. Y muy importantemente para los pediatras, pues la supresión del crecimiento, ya que favorecen la resorción ósea y un cierre epifisiario prematuro y en general los pacientes, si los tratamos con dosis altas por tiempo prolongado, van a quedar con una talla baja permanente. Respecto a los efectos secundarios de los glucocorticoides, cuando administramos un pulso intravenoso, pues estos decíamos que la toxicidad a largo plazo es poca, pero tenemos gran riesgo de toxicidad aguda durante la administración del pulso, por lo que el paciente debería de estar idealmente conectado a un monitor electrocardiográfico durante la administración del pulso, ya que podemos
correr el riesgo de que se presente una arritmia por disminución del potasio intracelular, que el paciente desarrolle hipertensión por retención hidrosalina, aunque se está descrito por definición que el efecto mineralocorticoide de la metilprednisolona es cero. Sin embargo, si encontramos elevaciones de sodio no despreciables 2 horas después de la administración de un pulso, el desarrollo de un brote psicótico o de una crisis convulsiva durante la administración del pulso, el desarrollo de hiperglucemia con o sin cetosis. De hecho, un paciente que ya tiene intolerancia a los carbohidratos y no ha sido diagnosticado con la administración de un pulso, podemos llevarlo a un coma hiperosmolar cetósico o no cetósico. La presencia de una hemorragia gastrointestinal, un choque anafiláctico, infecciones y 6 veces más se aumenta el riesgo de osteonecrosis con un pulso intravenoso. Por lo tanto, debemos de tener siempre en mente que los pulsos intravenosos de metilprednisolona 20 a 30 miligramos por kilo están exclusivamente reservados para el paciente que tiene una condición orgánica que pone en riesgo su vida de forma mediata o inmediata, que no son para uso indiscriminado en cualquier escenario clínico, que para evitar el riesgo de las hiperglucemias o de los comas hiperosmolares debemos de procurar diluirlos en agua bidestilada o diluirlos en su defecto en solución salina, pero evitar totalmente la dilución en solución glucosada para evitar este tipo de complicaciones. Y tener siempre en mente la premisa de que el tratamiento con glucocorticoides debe de guiarse por 2 pautas. Dar la menor dosis posible, el menor tiempo posible a nuestros pacientes. Respecto a la supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues se dice que en el paciente hipotético de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, si le das 5 miligramos o menos en una dosis diaria matutina, no lo vas a suprimir. Pero si le das 5 miligramos en la noche, sí lo vas a suprimir. Y arriba de 7.5 miligramos, en general, se acepta que hay supresión del eje hipotálamo hipófisis adrenales o si diste tu tratamiento glucocorticoide por más de 3 semanas. Algo importante a señalar es que se debe de considerar suprimido el eje en pacientes que desarrollan síndrome de Cushing. La supresión inicial del eje está solo limitada a la disminución en la producción de hormona de nocorticotropa, de corticotropina, hormona de nocorticotropa y de cortisol. Pero en fases prolongadas de tratamiento, las glándulas suprarrenales se vuelven atróficas. Entonces, revertir esta supresión es un proceso que dura más tiempo y que debemos de ser muy cuidadosos con estos pacientes cuando estuvieron por tiempo prolongado tratados y se someten a un estrés metabólico. Entonces, el paciente que desarrolla síndrome de Cushing debemos de considerarlo suprimido del eje y actuar en consecuencia de acuerdo al escenario clínico. En estos pacientes que estuvieron tratados con dosis altas o por tiempo prolongado, debemos de considerar las dosis extras de glucocorticoides o dosis de estrés. Si el paciente está tratado con una dosis baja o si dejó de estar tratado en el último año. Debemos de considerar siempre suplementarlo. Idealmente el paciente debería de tener una placa de identificación que dijera que está tratado o que estuvo tratado con glucocorticoides hasta determinado tiempo para que si el evento de estrés metabólico es un abrupto y él no puede comunicarlo, el médico sepa a lo que se enfrenta y pueda evitar la presencia de una crisis adrenal y el fallecimiento del paciente por esta causa. Las dosis de estrés que se recomiendan cuando el estrés es leve, es decir, si hay fiebre, dolor, la extracción dental o una infección leve que no ocasiona vómitos, recomiendan 20 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona. Para un estrés grave, el cual implica la presencia de vómitos, una cirugía, infecciones graves o una crisis adrenal, se recomienda 60 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona. Esto en población adulta. En población pediátrica en general, se considera que estarás suplementando bien a tu paciente en un evento de estrés metabólico si le das 4 veces el equivalente a la producción fisiológica o producción basal endógena de cortisol, que sería entonces la dosis de estrés 20 miligramos por metro cuadrado por día en base a prednisona. Sacas tu dosis total con tu tabla de equivalencias, utilizas el glucocorticoide que sea el mejor para el momento del escenario clínico del paciente. ¿Por cuánto tiempo debemos de tener en mente a un paciente para suplementarlo con dosis de estrés?
6 meses a un año, idealmente un año después de que fueron suspendidos los glucocorticoides, si estos fueron utilizados por tiempo prolongado o si los recibió por tiempo no tan prolongado, pero en dosis altas. ¿Y a qué nos debemos de acoplar cuando vamos a hacer un descenso de glucocorticoides? Bueno, existen muchísimos esquemas que nos sugieren cómo hacer el descenso. Eh, Algunos esquemas nos dicen que si el paciente está recibiendo dosis altas, 40 a 60 miligramos por día, debemos de reducir 5 a 10 miligramos por semana. Si las dosis son 20 a 40 miligramos por día, 2.5 a 5 miligramos por semana. Y si está en 10 miligramos por día, reducir 2.5 miligramos por semana. Esto con el objetivo de no hacer una reducción abrupta y evitar la presencia de dolor articular intenso por pseudorreumatismo esteroideo o la presencia de manifestaciones neurológicas por pseudotumor cerebral. Otros esquemas de descenso nos dicen que podemos reducir el 25% de la dosis cada semana hasta alcanzar la dosis fisiológica, quedarnos 7 días en la dosis fisiológica y luego reducirla al 50% para suspender en 7 días, o el esquema que les comentaba, al alcanzar la dosis equivalente a la producción basal endógena de cortisol, pasar esta a días alternos para activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenales y suspender luego de una semana. Respecto al uso de los glucocorticoides en las enfermedades reumáticas pediátricas, pues actualmente los glucocorticoides están indicados de esta manera. En artritis idiopática juvenil, pues es la forma sistémica la que mayor uso de glucocorticoides requiere. Generalmente se utilizan en esta forma para tratar las manifestaciones extraarticulares, como la presencia de anemia, la presencia de serositis pleural o pericárdica, un síndrome inminente de activación de macrófagos o la presencia de miocarditis. ¿Cómo se utilizan aquí? Con pulsos de metilprednisolona. 30 miligramos por kilo por día, con dosis tope de 1 gramo, por 3 días consecutivos. Después de utilizar este esquema, este debe ser seguido por la administración de prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por día, con un máximo de 60 miligramos por kilo por día, 4 a 6 semanas con la reducción paulatina para la suspensión. A pesar de que en la actualidad tenemos diversos agentes biológicos como inhibidores de interleucina 1 e interleucina 6, en la artritis idiopática juvenil sistémica los glucocorticoides aún son requeridos y se siguen utilizando para alcanzar la remisión de los síntomas extraarticulares o sistémicos. En las otras formas de artritis idiopática juvenil, pues se ha desplazado mucho el uso de glucocorticoides debido a que se dispone de los fármacos modificadores de la enfermedad, tanto biológicos como sintéticos. Sin embargo, todavía se usan y todavía tienen indicaciones recientes. En artritis idiopática juvenil poliarticular se recomienda un curso corto con una dosis oral baja, como 5 a 10 miligramos de prednisona por día, como terapia puente en lo que el fármaco modificador de la enfermedad hace su efecto y pueden suspenderse. Generalmente esto es por espacio de 1 a 2 meses. En las formas oligoarticulares, pues el principal uso de los glucocorticoides es la inyección intraarticular de hexacetónido de triamcinolona, o en nuestro país de metilprednisolona, ya que no contamos con triamcinolona. Y en las formas poliarticulares también se utiliza la poliinyección de esteroides intraarticulares como una terapia adyuvante del metotrexato, donde se ha visto que la respuesta a metotrexato junto con la inyección intraarticular da una mejoría mucho más rápida y efectiva a estos pacientes. En las vasculitis sistémicas, los glucocorticoides siguen teniendo uso. Por ejemplo, en la vasculitis por IgA, se utilizan en las complicaciones gastrointestinales graves, como en aquellos pacientes que tienen un sangrado masivo, que tienen datos de isquemia intestinal o de perforación intestinal, o en los pacientes que tienen invaginación intestinal. Por supuesto, para estas manifestaciones se utilizan los pulsos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo con dosis tope de 1 gramo. En el caso de la afección renal, pues los glucocorticoides se utilizan en aquellos pacientes que desarrollan nefritis manifestada con proteinuria y hematuria, un síndrome nefrítico nefrótico, o en aquellos pacientes que tienen una disminución del filtrado glomerular. Solo se ha comprobado beneficio en estos pacientes en aquellos que tienen enfermedad renal grave. Los glucocorticoides no se utilizan para prevenir la enfermedad renal.
Y se ha visto que tienen mejor respuesta, le va mejor a los pacientes, en aquellos que tienen nefritis sin medias lunas. Como decíamos, los esquemas se utilizan con metilprednisolona 30 miligramos por kilo por día y por 3 dosis seguidos de prednisona 1 a 2 miligramos por kilo con un periodo extendido de acuerdo a la gravedad del daño renal. Recordar, no se utilizan como tratamiento preventivo de estas enfermedades. En otra vasculitis sistémica como la enfermedad de Kawasaki, pues los glucocorticoides estuvieron por años contraindicados. ¿Por qué? Derivado quizá de malas interpretaciones o mal diseño en los estudios en los cuales se sustentaron para contraindicarlos, debido a que los pacientes que los habían utilizado eran aquellos que tenían las formas más graves de afección de la enfermedad. Pero recientemente el papel de los glucocorticoides en la enfermedad de Kawasaki resurgió y resurgió de una manera impresionante. Se ha demostrado recientemente que tienen eficacia comprobada en la prevención de los aneurismas coronarios. Estos estudios citados aquí abajo todos lo confirman. Incluso hay metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura y se utilizan también como un tratamiento inicial y como terapia adjunta en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones o de resistencia a la inmunoglobulina. Eleftheriou dice que en población no asiática el uso de glucocorticoides se recomienda en aquellos pacientes que tienen datos de resistencia a la inmunoglobulina inicial o en los pacientes que desarrollan la enfermedad antes del año de edad y que tienen altos niveles séricos de proteína C reactiva. Asimismo, los recomienda en los pacientes que desarrollan síndrome de activación de macrófagos por Kawasaki, en los que desarrollan síndrome de choque por Kawasaki y en los que desarrollan aneurismas tanto coronarios como periféricos. Entonces, en la enfermedad de Kawasaki, los glucocorticoides son ahora una opción efectiva. La guía japonesa de tratamiento del 2014, revisada en el 2014, original del 2012, dice que metilprednisolona o prednisolona pueden ser utilizados en pacientes con alto riesgo de la resistencia a inmunoglobulina y la guía AHA del 2017 dice que se debe usar metilprednisolona en no respondedores como tratamiento inicial o como tratamiento adicional a la inmunoglobulina intravenosa. En las miopatías inflamatorias, pues el uso de los glucocorticoides está en boga. En la dermatomiositis juvenil, la guía SHARE nos dice que se recomiendan dosis altas de glucocorticoides orales o intravenosos para la inducción a la remisión en pacientes con diagnóstico reciente de dermatomiositis juvenil, aunados al uso de metotrexato. Y se recomiendan también en pacientes con complicaciones, como aquellos que tienen debilidad grave, que les ocasiona debilidad de la musculatura respiratoria o digestiva, y en aquellos que tienen una enfermedad rápidamente progresiva a nivel pulmonar. Obviamente el tratamiento inicial es con metilprednisolona en pulsos 20 a 30 miligramos por kilo, seguido de prednisona, dosis moderada a baja, 0.2 a 1 miligramo por kilo por día, o el esquema más utilizado y más recomendado por la mayoría de los autores es seguir después de los pulsos con metilprednisolona 2 miligramos por kilo por un espacio de un mes, con reducción posterior hacia la dosis inmunomoduladora mínima por arriba del equivalente a la producción basal endógena, sumado a metotrexato. Este tratamiento de prednisona 2 miligramos por kilo más metotrexato se recomienda por un espacio de 2 años. Un estudio que interrogó a reumatólogos pediatras alemanes y suizos les preguntó cuál era su esquema de tratamiento con glucocorticoides en dermatomiositis juvenil y la mayoría respondió que su esquema era metilprednisolona 20 miligramos por kilo por día en la fase inicial de tratamiento para la inducción a la remisión y seguido de un esquema de administración mensual durante 6 meses, aunado a metotrexato. En la esclerodermia, pues en esclerosis sistémica, los glucocorticoides estuvieron en desuso también por mucho tiempo por el reporte en población adulta de crisis renal en estos pacientes al utilizar dosis altas de glucocorticoides. Pero en población pediátrica, en contraste con los datos en adultos, se encontró que pueden ser utilizados sin que se desarrolle crisis renal.
Entonces, se pueden utilizar en estos pacientes para la inducción a la remisión de la enfermedad en las fases agudas, especialmente en el compromiso pulmonar. Para la esclerodermia localizada, pues sabemos que debemos actuar en ella antes de que se ocasione fibrosis y esta fibrosis nos lleve a un compromiso funcional en estos pacientes. Y se recomienda la utilización de metotrexato más metilprednisolona 30 miligramos por kilo por día los primeros 3 días o metotrexato más prednisona 1 miligramo por kilo por día en las fases iniciales de tratamiento por los primeros 2 a 3 meses. Respecto al lupus eritematoso sistémico, pues en esta entidad los glucocorticoides siguen siendo la piedra angular del tratamiento. La dosis y la vía de administración que vamos a seleccionar pues dependen del tipo de afección y las manifestaciones clínicas que tenga nuestro paciente. Y se elige pues siempre el componente que tenga más baja potencia, pero que nos dé el mejor resultado en el menor tiempo de tratamiento, debido a los efectos secundarios, ya que en esta patología el uso de glucocorticoides generalmente es prolongado. Y sabemos que al ser esto es una espada de doble filo, pues debemos de hacer un uso juicioso, utilizar medicamentos que sean ahorradores de glucocorticoides para que podamos dejar el mayor tiempo posible la dosis mínima efectiva y suspenderlos en el menor tiempo posible. Generalmente en lupus eritematoso sistémico utilizamos pulsos de metilprednisolona en aquellos pacientes que desarrollan hemorragia pulmonar, lupus neuropsiquiátrico, afección de serosas, en los pacientes que debutan con nefritis rápidamente progresiva, síndrome nefrítico nefrótico, etc. Y después de estos pulsos continuamos con prednisona en dosis altas orales, recomendados para el seguimiento de estos pacientes y para pacientes con lupus profundo, lupus buloso, lesiones necrosantes, en los pacientes con anemia hemolítica, con trombocitopenia y con leucopenia. En caso de la fiebre reumática, los glucocorticoides tienen indicaciones precisas. Están indicados en los pacientes con carditis aguda. Está perfectamente establecido que la duración del involucro cardíaco se va a cortar de manera importante con su uso. En los pacientes que tienen pericarditis exudativa, sobre todo en aquellos que tienen compromiso hemodinámico secundario, y en los pacientes con corea. Aunque los pacientes con corea sabemos que esta manifestación es un evento autolimitado, hay pacientes que están severamente afectados y esto les impide su alimentación. Y aquellos que los movimientos son tan importantes que están ocasionándoles un incremento en el consumo metabólico y entonces tienen pérdidas aceleradas de peso, tanto por la presencia de los movimientos coreicos y el hipermetabolismo, como por la baja ingesta de alimentos. En ellos está indicado un pulso con esteroides de dosis intermedias a altas por 1 a 2 meses. Y entonces solamente pues recordar que los glucocorticoides siguen siendo una de las principales herramientas terapéuticas de los reumatólogos, que son el más potente de los antiinflamatorios, que son extremadamente útiles en las fases agudas de enfermedad de involucro de órgano blanco mayor de los pacientes, que disponemos ahora de muchos tratamientos adyuvantes que pueden utilizarse junto con estos, reduciendo su tiempo de uso y sus efectos secundarios, y que su descubrimiento y su uso les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1950 a los doctores Philip Hensch, Edward Kendall y Tadeusz Reichstein. Con esto terminó la presentación. Quedo a sus órdenes para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y les recuerdo que es muy importante que contesten el QR, que lo hagan lo más pronto posible. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un lindo día.